Jueves 24 de abril, la partida del Papa Francisco ha dejado un profundo silencio en el corazón de millones de creyentes, pero también ha despertado una pregunta universal. ¿Dónde encontramos esperanza cuando se apaga la voz de nuestra guía espiritual? ¿Cómo volvemos a creer cuando la fe se debilita o cuando sentimos que Dios ya no responde? Hoy nos acompaña el Padre Claudio Quintanilla, sacerdote y también coach, especialista en guiar a quienes han perdido el sentido, a quienes dudan de su fe. El Padre hace acompañamiento espiritual y quiere escuchar una palabra de luz. Aquí está el Padre Quintanilla. Bienvenido, qué rico tenerlo aquí, muchas gracias. Cuéntele a las personas de qué vamos a hablar hoy día. Muchas gracias por la invitación, Pedro. Estoy muy contento y invito a la gente a quedarse porque aquí vamos a hablar de lo humano, de lo divino, así que por favor no se pierdan este capítulo de Con Pedro. Gracias, Padre. Bueno, y en este mismo camino de búsqueda nos acompaña Kenita Larraín, que ya es de la casa, numeróloga, consteladora familiar, que nos ayudará a entender cómo las energías del año y en especial el número obstáculo se conectan en este momento histórico. Kenita, cuéntanos en qué vamos a profundizar hoy día, por favor. Gracias, Pedro. Bueno, hoy en el tercer bloque del programa vamos a estar hablando sobre nuestro número obstáculo, porque todos este 2025 estamos parados en nuestro número obstáculo que se obtiene a partir de nuestra fecha de nacimiento, que es nuestro código numérico personal. A veces sentimos que cuando viene un año, decimos, este año sí que voy a encontrar el amor, o sí que estoy enferma me voy a mejorar, o voy a tener mejor situación económica, pero en la medida que sigamos pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, diciendo lo mismo y haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mismos o muy parecidos. Así que de todo eso y mucho más vamos a hablar en el tercer bloque del programa del día de hoy. Fe, números, almas, ciclos, dos miradas diferentes, un solo propósito. Entender lo que nos está pasando desde la espiritualidad y cómo superar los distintos obstáculos de la vida. Veamos, por favor, el siguiente video. ¿Un católico puede meditar? Da, obvio. Claro que sí, porque el católico tiene que ser aquella persona que tiene la capacidad de tener disciplina, de poder controlar sus emociones y de conocerse a sí mismo, y en la meditación pasas tiempo contigo mismo. Pero el católico también debe tener la capacidad de elevarse de lo transitorio y ordinario y poder conectarse con aquel que sabemos que nos ama. La meditación para el católico es vital, pero no es esa meditación que es solo encontrarse consigo mismo y con la nada que se plantea en el mindfulness y esas cosas. Es la oración de unión con Dios, de unión consigo mismo, de poder encontrar no solo a un alguien que es Dios, sino poder descubrir también esas verdades eternas. Sí, verdades eternas, no subjetivismos, que le ayudan a su vida diaria. Cuando tú empiezas a hacer oración mental, empiezas a ver la vida con otros ojos. Empiezas a poder moverte bien en el vaivén de la vida. Empiezas a liberarte de aquellas cosas que son transitorias y aferrarte a las cosas eternas. Entonces, no esperas vida larga, ni corta, ni salud, ni enfermedad, ni pobreza, ni riqueza, sino que aprendes a ser feliz. Ya estamos de vuelta con una gran compañía del Padre Claudio Quintanilla, pero antes de entrar en esta conversación tan profunda y espiritual, quiero darles un dato. Yeah. Hoy, más que nunca, debes fortalecer tu sistema inmune por la gran cantidad de virus que andan circulando por todos lados. ¿Conoces Subavit? Te cuento, es un suplemento natural que contiene una mezcla de vitaminas, minerales, única, que te ayudarán a fortalecer tus defensas, mejorar tu piel, evitar la caída del pelo, fortalecer las uñas, los dientes y aliviar dolores articulares, entre otros beneficios. Son 2 cápsulas al día, te las puedes tomar juntas y listo, ya estás colaborando con tu cuerpo. Hay una promoción muy conveniente, aprovecha. Por la compra de un pack de 3 frascos,
te llevas uno de regalo. Hay despacho a todo Chile y lo puedes comprar ¿dónde? En www.subavit.com. Me quiero, me cuido. Bien, ya estamos en la conversación que estaba esperando todo el día con el padre Claudio Quintanilla. Padre, ¿cómo se dio cuenta usted que tenía una vocación para ser sacerdote? No fue algo fácil. Yo siendo adolescente estudié en el colegio Don Orione y allí nos invitaban al pequeño Cotolengo, que es un hogar para personas con discapacidad intelectual, severa y profunda. Y a mí me andaba rondando la pregunta, ¿será que Dios me llama a ser sacerdote? Pero ¿cómo resolver una pregunta de ese tipo, metafísico? Un sábado en la mañana, nunca me voy a olvidar, nos invitaron a hacer un voluntariado al hogar más difícil, el hogar Paz y Amor, el hogar más clínico. Y nunca olvidaré, entro, pasillo, mano izquierda, y ahí estaba Claudita. Claudita era una niña que tenía 9 años, pero tenía una enfermedad llamada vejez prematura. Entonces ella representaba una persona de 90 años. Pequeñísima, sumamente frágil, su bracito era como del grosor de un dedo. A mí, siendo adolescente y a cualquier persona, me impactó muchísimo. Yo la miraba y después supe que si uno le hablaba al oído, Claudita, ella sonreía, ¿no? Era todo lo que su modo de comunicarse. Y ahí a uno le vienen preguntas profundas, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida de personas como ella, como Claudita? Estaba yo en eso y se acerca un seminarista y yo le pregunto, Freddy se llamaba este seminarista, Freddy, ¿Claudita tiene familia? Y él me responde, nosotros somos su familia. Ahí a mí, como decimos en buen chileno, me cayó la teja, tuve mi momento ajá, porque dije, en realidad los sacerdotes, las religiosas, son como los padres y las madres para estos jóvenes, para estas personas, muchos huérfanos. Entonces después, limpiando su habitación, sentía esa experiencia que uno tiene, aquí me siento útil, yo quiero servir acá. Y mucho después conocí la frase de la Madre Teresa, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Wow. Y ahí confirmé que la vocación sacerdotal es para el servicio. Y bueno, ese fue un hito muy significativo dentro del puzzle que uno arma para responderle al Señor. Claudia inspiró a Claudio. Claudia inspiró a Claudio, así es. Es muy difícil, padre, ser sacerdote en este mundo tan especial que estamos viviendo. Por un lado, una civilización que se cae a pedazos. Cada vez la gente tiene menos fe, está más perdida. Cuéntenos su experiencia. ¿Cómo lo siente usted? La verdad, para mí, Pedro, no es difícil. Tampoco digo que sea fácil, pero pasa que la gente viene al sacerdote en los momentos más difíciles. Por ejemplo, cuando va a morir un ser querido, buscan al sacerdote, uno va a darle la santa unción. O en el momento de la muerte, en los responsos, uno se hace presente en esos momentos difíciles y uno tiene la posibilidad de darle una palabra de consuelo, de fortaleza a las personas, una palabra de Dios. Y también en los momentos más alegres, en los bautismos, en el matrimonio. Por lo tanto, compartir la alegría de la gente para mí es muy grato. Y por lo tanto, hoy ser sacerdote es sumamente desafiante. El mundo ha cambiado, hay que ver cómo ser sacerdote, ciertamente, pero uno es tan querido por la gente. Y yo la verdad que agradezco mucho el don del sacerdocio y de la vida religiosa en particular. Esta semana ha sido una semana histórica, profunda, con la muerte del Papa Francisco. ¿Cómo cree usted, padre, que esto afecta o cómo llega a los corazones de la comunidad católica? Con mucha pena. El Papa Francisco es un inspirador para todos nosotros, cristiano y no cristiano, cualquier persona de buena voluntad. Trascendió, ¿no es cierto?, su propia misión. Absolutamente. ¿Cómo olvidar momentos icónicos de él? Por ejemplo, yo siempre me acuerdo cuando él abraza a una persona enferma, toda como deforme, ¿no? La compasión, la misericordia. Para mí, ese signo me habla de Dios, ¿no? El Papa no es Dios en la tierra, ciertamente, no. pero es alguien que te comunica a Jesucristo, que te habla de Dios. Para mí ha sido realmente un inspirador su modo de tratar a los seres humanos poniéndolos en el centro, ¿no? Y a los sacerdotes y a los obispos nos recuerda constantemente
¿cómo tenemos que ser, no? Sacerdotes con olor a ovejas, cercanos a la gente, ¿no? Una iglesia, hospital de campaña, dice él, que hay que recibir a todos como lleguen, sangrando por donde vengan sangrando. Entonces, la verdad que es una pérdida muy grande, pero yo tengo mucha esperanza de que el próximo Papa siga el camino que Francisco nos ha trazado durante este último tiempo. Qué lindo. Y para recordarlo mejor, vamos a ver el siguiente video. No te canses, no te rindas. Aunque el camino parezca largo, aunque el corazón se sienta cansado, sigue adelante. No estás solo. Dios camina contigo, incluso cuando todo parece en silencio. Él te ama con un amor que no cambia, que no se apaga, que no abandona. Levántate. Siempre hay una nueva oportunidad. Lo importante no es no caer, sino volver a ponerse de pie con humildad y dejar que Dios te abrace. Él nunca se cansa de esperarte. Él no te mira con reproches, sino con ternura. No tengas miedo de confiar, no tengas miedo de volver, no tengas miedo de amar. El corazón que se abre a Dios encuentra paz, encuentra sentido, encuentra luz incluso en medio de la noche. Que tu vida sea reflejo de esperanza, que tu fe, aunque pequeña, sea semilla de algo grande. Dios cree en ti y eso basta para volver a empezar. Qué emocionante y qué lindos mensajes dejó el Papa Francisco. Padre Claudio, ¿cuáles son los momentos más críticos, más desafiantes, los obstáculos que se viven en una vida de un sacerdote? En mi caso personal, yo tuve un momento muy difícil cuando era seminarista. En un momento reaccioné, algo que no tenemos que hacer. Lógico. Y estaba molesto por una situación particular. Y dije, me voy, y empecé a armar la maleta, a volver a mi casa. Wow. ¿No? Tenía 24, 25 años, y estaba armando la maleta y me dio pena, porque yo no quería irme, yo estaba contento, me di cuenta que era una reacción emocional. Así que me fui a la capilla a rezar, y ahí, bueno, le pedí ayuda a Dios, pero como que me creció el ego, porque yo ya dije, me voy, y me voy. Así que salgo de la capilla, yo en ese momento, y ahora también, vivía en el pequeño Cotolengo. Y viene a mi encuentro un muchacho adulto, Down, síndrome de Down, Michael, ya falleció. Y él viene corriendo y me da un abrazo y se queda ahí conmigo, apretado. Yo dije, esto es una señal de Dios que me quiere que yo me quede. Así que ahí con algo de humildad, no tanta, pero no, sí, con mucha humildad, llamé al superior y le dije, no me voy, por favor, me quiero quedar. Y aquí estoy. Ya han pasado de eso ya unos 15 años más o menos. Qué hermoso. Emocionante igual lo que acaba de contar. A veces el ego también patalea, pero el alma sabe de abrazarlo también y domarlo, porque al final al ego también hay que amarlo, es la única manera, porque a palos no es cierto? Así es. Creo que la historia que usted contó refleja mucho lo que vivimos todos los seres humanos, que a veces el ego se revela, pero el amor es más grande, más fuerte y puede contenerlo también, porque el ego generalmente es una parte nuestra que está herida. Hay que, como lo que te pasó, abrazarlo. Al ego yo creo que hay que tratarlo como una mascota. Quiere salir a correr, aparece, ya vamos a ir. Un cariñito y seguir adelante, pero no prestarle demasiada atención y conectar con esa esencia, con esa alma, con ese espíritu que en realidad somos. Yo creo que el gran error es que nos hemos identificado con el ego. Lamentablemente también en la iglesia. Sí, bueno, somos humanos. Padre, mencionó algo que yo creo que todos los chilenos hemos escuchado mucho, pero quizás no sabemos bien de qué se trata. ¿Qué es el Pequeño Cotolengo? El Pequeño Cotolengo es una institución que pertenece a la Obra Don Orione, que acoge a aproximadamente 600 personas con discapacidad intelectual severa y profunda, en un 80-90% más o menos en situación de abandono.
llegan a nuestras instituciones, tenemos 4 a lo largo de todo Chile, y algunos llegan pequeñitos y están toda la vida con nosotros. Ahí estamos viendo en pantalla. Son personas muy queribles y yo invito a la gente, ¿no?, que vengan al Pequeño Cotolengo, que vayan, porque la experiencia de encuentro de humanidad que ahí uno puede tener es maravillosa. Y para los que somos creyentes de la humanidad podemos pasar a la espiritualidad, ciertamente. Don Orione, nuestro fundador, decía que en el más pobre, en el más miserable de un ser humano, siglo XX hablaba en ese lenguaje, en el más miserable de un hombre brilla la imagen de Jesús. Y yo creo que cuando uno va al Pequeño Cotolengo, precisamente se encuentra con un Cristo encarnado. Qué lindo, y según lo que vemos en el video, es muy contemporáneo, muy jovial, muy amorosa la Fundación El Pequeño Cotolengo. Yo desde chico que escucho ese nombre, seguramente muchas personas que nos están viendo, pero ahora el Padre Claudio nos aclara qué es y cuál es la misión que tiene el Pequeño Cotolengo. ¿Y qué le llevó, Padre, a ampliar este camino de sacerdote y formarse como un acompañante espiritual o como se llama, coach? Bueno, cuando se aproximaban mis 40 años... ¿Qué edad tiene, Padre? Ahora tengo 43. Tenía 37, 38. Me propuse hacer una búsqueda más profunda en mi propio autoconocimiento. Y ahí descubrí el coaching como una herramienta no solo para mí, para el auto-coaching, sino sobre todo para acompañar a las personas, ¿no?, en mi labor como sacerdote, pero en mi labor como ser humano, por supuesto. Así que ha sido una experiencia muy bonita porque desde el coaching llegué a conocer, por ejemplo, el Enneagrama, que es una herramienta de autoconocimiento muy linda, que a uno le ayuda mucho a descubrir sus propias creencias limitantes y las de las otras personas, entre otras cosas. Descubrí también el poder de la meditación, ¿no? En la Iglesia Católica la meditación es una palabra polisémica, y ahí descubrí que también nosotros en la tradición cristiana podemos meditar. En la Iglesia Católica le llamamos la oración contemplativa, y yo ahí dije, aquí me quedo. Bueno, hay ejercicios ignacianos que son, ¿no es cierto?, de oración contemplativa, que son fabulosos, que también tienen mucho del zen, del budismo. Al final, quizás en alguna parte muy sutil, todas las religiones se tocan en Dios. Absolutamente. Antes de la entrevista conversábamos con Pedro y él sobre la transfiguración, y yo creo que el camino espiritual tiene que ver con esta escena bíblica en donde el Señor se revela. Y se ilumina. Se ilumina. La subida al cerro es la subida en la purificación. Claro. Ir dejando el ego lo más posible, ir soltando. Se llama el Sermón del Monte. Exacto. Y en la cima del monte, ahí nos encontramos todas las tradiciones religiosas. Y es la contemplación. Y después hay que bajar del monte. Esa bajada tiene que ser en la compasión, en el servicio, en la caridad. No podemos quedarnos en el monte arriba. Así que yo ahí, en la oración contemplativa, he decidido quedarme, ¿no? Si usted me invita algunos años más, a lo mejor he evolucionado, ¿por qué no? Pero y meditar es muy fácil, basta que un cristiano o no cristiano se siente, tome contacto con su respiración. Eso, en la respiración está todo. Para mí la respiración es el Espíritu Santo, porque es el aliento de Dios. Absolutamente. Yo cuando medito, inspiro, siento como entra el Espíritu Santo, y cuando exhalo, sale. Es todo. Exacto. En el mundo cristiano, la oración contemplativa creo que está tomando cada vez más fuerza. Hay mucha gente que está despertando, que se está convirtiendo, que está evolucionando en su nivel de conciencia a propósito de esta práctica, que en lo cristiano tenemos algunas acentuaciones. Por ejemplo, no ponemos la atención aquí en el entrecejo, sino en el corazón, ¿no? Donde creemos que radica el centro del ser humano. Y por supuesto que meditamos no en soledad, sino en un viaje interior para encontrarnos con Cristo que nos habita. Qué hermoso. Padre, usted me dijo, le pregunté cuál era su oración favorita y me dijo una frase que me gustaría que la compartiera con las personas porque la encontré preciosa. ¿La puede repetir? Por supuesto. Yo esta frase se la digo mucho a la gente, sobre todo cuando percibo que hay mucho juicio en nuestro interior. Y esta frase tiene el poder de barrer con todos esos juicios, si es que uno la repite
como una afirmación de manera constante. Y yo siempre digo, 3 meses de práctica. La frase es la siguiente: todo el mundo lo hace lo mejor que puede. Qué lindo. Si uno lo piensa, nosotros lo hacemos lo mejor que podemos. Claro. Y todo el mundo lo hace. Entonces, sobre todo eso sirve mucho para reconciliarse con los padres, ¿no es cierto? Porque mucha gente está tan enojada con su papá, con su mamá, y en esa frase está el perdón. Absolutamente, absolutamente. También me gusta mucho cuando entro en dificultades con ciertas circunstancias, cuando estoy aproblemado, me repito a mí mismo, todo tiene un propósito de amor. Eso me abre a la confianza, a la divina providencia, que es Dios en acción, haciéndose cargo de todo lo que va a pasar, y desde ahí creo que la vida es mucho más simple. Qué hermoso, padre. Bueno, tenemos imágenes directas desde Roma, y hablando también del perdón, quiero que veamos este siguiente video. Casi nadie nota este detalle. Jesús no perdonó a los que lo mataron. ¿Cuántas veces nos machacaron? Perdoná como Jesús hizo en la cruz. Falso, porque perdonar no es un botón mágico, es un proceso, como sanar una herida. Y a veces lo único que puedes hacer es lo que hizo Jesús: soltar el veneno del odio y pedirle a Dios que te ayude a sanar. Jesús no dijo, yo los perdono. No podía, lo estaban matando. Sus palabras fueron un golpe maestro. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Te duele el corazón, no podés perdonar, no fuerces lo que no sale. Decide como Jesús: Padre, ayúdame a soltar y a poder empezar a sanar. ¿Alguna vez rezaste por alguien que te lastimó? Poderoso mensaje del ¿Qué sacerdote. opina usted, padre, de este proceso del perdón? Es súper recurrente a uno que le toca confesar a la gente. Yo todos los martes confieso en la Catedral de Santiago y estoy 3 horas ahí sentado escuchando, perdonando en nombre de Dios, y me doy cuenta que nos cuesta mucho perdonar, partiendo por mí, ¿no? A mí también me cuesta mucho. Perdonarnos también. Y perdonarnos, absolutamente. Yo siempre le digo a la gente, diferencia, en primer lugar, que el perdón no es un sentimiento. Es que no lo siento, padre. Perdonar es primero una decisión. El cerebro manda, después el sentimiento podrá alinearse con esa decisión razonable que uno tomó. Y perdonar es por ti. Aunque el otro no se lo merezca, tú te mereces ser libre de ese sentimiento de esclavo, decía Nietzsche, ¿no? El resentimiento es el sentimiento de los esclavos porque te mantiene atado a aquella persona que no has podido perdonar. Sé libre, perdona. Es sacarse esa mochila, es un regalo enorme que está al acceso de cada persona. Bueno, ha sido un regalo enorme tenerlo aquí, y quiero que se dirijan las personas, ahí está su cámara, y que le pueda dar un mensaje a las personas que están viviendo una tribulación, un dolor. No te olvides nunca de lo más importante. Dios es amor, Dios te ama, Dios nunca te va a dejar de lado. Solo tienes que permitirte sentir a Cristo que te habita y vas a poder experimentar ese amor. A mí me parece que ese es el mensaje más importante que podemos dar a todas las personas que hoy nos están mirando. Muchas gracias, Padre. Nos ha tenido al borde del llanto todo el rato. Aquí estamos con las redes sociales de la congregación de El Legado de Don Orione. Pueden seguirlo y ahí también pueden ver todo lo que se hace en esa congregación, @vocaciones Don Orione, que fue discípulo de Don Bosco, ¿no es cierto? Así es. Bueno, qué lindo todo lo que nos entregó usted, Padre Claudio Quintanilla. Bueno, nos vamos al tercer bloque. Nos ayudará a entender cómo las energías del año y en especial el número obstáculos se conectan con este momento histórico. Ya viene Kenita Larraín con la numerología para explicarnos qué es el número obstáculo o el año obstáculo, qué es un obstáculo al final y cómo superarlo. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Pedro. Pero llenito de amor. Yo también. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora,
¿Qué es la numerología? Los números han existido desde siempre y estos traen información muy valiosa. La numerología es una herramienta sagrada de la que nosotros nos podemos apoyar para poder expandirnos en esta vida terrenal. A través de nuestra fecha de nacimiento, a través de nuestro nombre, porque nuestro nombre también trae una vibración. De acuerdo a ello podemos sacar y podemos conocernos muchísimo más y podemos ayudar y comprender más a otras personas. Podemos saber nuestros dones, nuestros talentos, podemos saber qué lección tenemos en esta vida, qué herramienta nos ha dado Dios el Creador para poder cumplir nuestro anhelo de alma. Podemos vibrar empresas, podemos darles un nombre especial de acuerdo al alcance que queremos que tenga dentro de la humanidad. Es una herramienta muy poderosa que si la usas con mucho amor y con mucha conciencia puede ayudarte de maneras maravillosas. Qué increíble toda la información que nos puede entregar la numerología. Infinitos datos para el alma, para la mente, para los negocios, para la espiritualidad. La numerología es algo fabuloso. Hola, Kenita, cuéntanos, ¿qué es el número obstáculo? Sí, bueno, tal como decían en el video y como decías tú, Pedro, la numerología es una gran herramienta de autoconocimiento, sagrada. Es maravilloso porque hay muchas teorías del origen de los números, pero una de las más hermosas y en la que yo creo es que vendrían de las estrellas. Y ahí tenemos grandes culturas como los egipcios, los mayas, que construyeron a partir de las estrellas, del cielo, del universo, muy conectados con la naturaleza. Y bueno, la numerología entrega mucha información de nosotros y hay un número que es el que justamente vamos a hablar hoy, que es el número obstáculo, que es una fuerza que se va a oponer al alma y al karma de la persona, ¿ya? ¿Todos tenemos un número obstáculo? Todos tenemos número obstáculo, ¿ya? Nuestra fecha de nacimiento es nuestro código numérico personal, ¿ya? Pitágoras nosotros lo vimos en el colegio como donde nos enseñaron los números como desde algo cuantificable y los utilizamos solo como para sumar, dividir, multiplicar, etcétera, etcétera. Pero en realidad los números son mucho más que eso. De hecho, el universo está construido por números. Nikola Tesla hablaba ya en su momento de que el universo estaba construido por el 369. Y a partir de eso los números son energía, son frecuencia y vibración. Y son códigos sagrados también. Entonces, cuando uno tiene una fecha de nacimiento, ¿ya? El día de nacimiento corresponde al alma de la persona. Es la relación que uno tiene con uno mismo. Después, el mes de nacimiento es nuestro karma, es un trabajo espiritual que tenemos que realizar. Ahí tenemos un aprendizaje, tenemos que llevar ese número que está en desequilibrio, el que nos aparece ahí. Por ejemplo, tú naciste en agosto. En agosto, el mes 8. Mirar el 8 que podría estar como no tan iluminado y llevarlo a la luz. Ok, eso es el karma. Yo nací en octubre, sería un 10, que lo tengo ahí más en sombra y que lo tengo que llevar a la luz. 10-1, ¿ya? Alguien que nació, por ejemplo, en marzo, tendría un 3 en su mes de nacimiento, por lo tanto, el karma sería 3 y ese 3 lo tiene que llevar a la luz. Ahora, vamos a hablar específicamente entonces del número obstáculo. Como definición en palabras bien simples, es una fuerza que se va a oponer al alma y al karma. ¿Y cómo se va a obtener ese resultado? Las personas que nos están mirando el día de hoy aquí en tu programa, Pedro, querido. Vamos a poder saber cuál es nuestro número obstáculo. Exacto, tienen que sumar el día de nacimiento más el mes de nacimiento. Y de esa forma, llevándola a un dígito, van a obtener su número de obstáculo. ¿Ya? O sea, en mi caso yo nací el 28, 28 es 10, más 8, 18, 9. Exacto, sería 9. Por ejemplo, si yo nací el 16 de octubre, el 16 lo tomó como un 7, porque es 1 más 6, 7. Y el mes de nacimiento, que es 10, es 1 más 0 igual 1. Por lo tanto, en mi caso, sería 7 más 1, 8. 8. ¿Ya? Somos vecinos, porque Anita, yo Somos soy vecinos. el 9 del 8. Exacto, son los números que tenemos que trabajar. Entonces, es muy importante porque ¿Por qué estamos hablando de este número obstáculo el día de hoy en este programa? Estamos haciendo las maniobras para traer la pizarra mágica para poder entender en vivo y en directo cuál es el
número obstáculo. Exacto, Y llevarlo cómo aquí. superarlo. Ya quedé, como se dice en buen chileno, curioso, por no decir otra palabra. ¿Cómo puedo superar mi número obstáculo, que es el 9? Sí, ¿por qué es tan importante este año 2025 el número obstáculo? ¿Ya? Y está como tema a tratar el programa el día de hoy. Porque como estamos en un año 9, porque 2025 suma 9, si uno suma sus dígitos, uno dice 2 más 0 más 2 más 5 es igual a 9. Entonces, cuando nosotros calculamos el ciclo en el que estamos actualmente, nos va a dar el mismo número que el número de obstáculos. Es decir, que todos los seres humanos que estamos encarnados este año 2025 en el planeta, vamos a estar parados en nuestro número de obstáculos. Por eso es que es tan importante. O sea, yo estoy parado en el número del año. Tú estás parado exactamente en tu número de obstáculos es 9. En el 9, ¿ya? ¿Y cómo ¿Ok? nos afecta a las personas el número de obstáculos? Claro, yo estoy parada, por ejemplo, en un 8, porque mi número de obstáculos es 8. Entonces vamos a poner un ejemplo simple para que las personas puedan verlo visualmente aquí en la pizarra. Ya. ¿Ya? Supongamos que alguien nació el 11 de marzo, que es 3, Mi papá. ¿ya? ¿En serio? 11 de marzo. Ay, no te puedo creer. Bueno, está presente entonces por aquí. Sí. Y ahí supongamos del 2000, ¿ya? ¿Cuál sería el número obstáculo de una persona que nace el 11 de marzo del año 2000? Decimos 1 más 1, que es el día de nacimiento, es un 2, lo llevamos a un dígito, y el 3 lo bajamos directamente, porque es marzo, ¿ok? Y entonces el número obstáculo, vamos a decir que es la suma, ¿ya?, del día de nacimiento más el mes de nacimiento, ¿ya? Es decir, que la persona de nuestro ejemplo, vamos a decir que nació un día 11, por lo tanto sería 2, 1 más 1, 2, más el mes de nacimiento sería 3, por lo tanto día de nacimiento más mes de nacimiento sería 2 más 3. ¿Me sigues, Pedro? Sí, perfecto. Perfecto, y esto daría 5, ¿ok? Entonces el número de obstáculo de la persona que está en el ejemplo sería 5. O sea, si tu papá estuviera encarnado en este momento, Pedro estaría transitando un 5 en desequilibrio. ¿Viste, papá? Y El tendría- 5. Ahora está en otro plano, así que le mandamos un beso gigante. Bien, ¿Y qué entonces, obstáculo es el 5? ¿Es un obstáculo específico? exacto, vamos a, ¿te parece que revisemos del 1 al, Me parece al estupendo 9? para que la gente en su casa pueda entender cuál es su número de obstáculo y cómo superarlo. Exactamente. Entonces, todos los que nos están mirando en este momento, los invitamos a sumar su día de nacimiento más su mes de nacimiento. Busquen lápiz y papel. Exacto, día de nacimiento más mes de nacimiento llevado un dígito. Y ese es su número de obstáculo. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces. Si alguien obtuvo el número de obstáculo, ¿ya?, le salió un 1, vamos a hablar entonces de que esa persona va a tener que trabajar la energía del padre, ¿ya? Va a tener que trabajar toda la energía que tiene que ver con el mundo, porque la madre, cuando uno toma a la madre en el corazón, esto es ancestrología, toma la vida. Cuando uno toma a papá en el corazón, toma el mundo. Si uno no integra al papá en el corazón, sale al mundo a competir. Si uno toma al papá en el corazón, sale al mundo a contribuir, A compartir. a compartir, ¿ya? Entonces, el número 1, ¿cuál es su debilidad cuando está en desequilibrio? Tiene que ver con, a veces, mucho ego. Es como yo no me inclino ante nadie, entonces una de sus debilidades podría ser la rodilla. Ambas o una de las rodillas, ¿ya? Otro punto débil sería la cabeza, que tiene relación con el 1. Entonces, ¿cómo podemos llevar este 1 a la luz? Es integrando, mirando la infancia, no importa si tu papá está encarnado o no, si está en este plano o ya partió, ya falleció. En nuestro corazón, en nuestro inconsciente, que es desde donde co-creamos la realidad, papá siempre está vivo y es el que nos dio la vida. Por lo tanto, integrarlo en el corazón, sobre todo mirando la niña interna o el niño interno, es importante, ¿ya? Entonces, revisar la infancia con el papá Muy y bien. trabajar la humildad. Ese es el número 1. ¿Quieren que lo escriba? Perfecto, entonces número 1. Entonces, trabajar con humildad, ¿ya? Humildad. Y va a tener que ver toda la energía con el padre. Y lo que dijimos,
Sí. Tiene que ver con las rodillas, con la cabeza, ¿ya? Hay que trabajar el ego finalmente. Totalmente. El Yo ego acabo se de alimenta de sanarme la inseguridad, rodilla. claro, y el amor propio de amor, ¿ya? Así. Vamos con el 2 para que alcancemos a todos los números, porque la gente Vamos a en ir la casa rápido. ya quiere saber. Exacto, si usted sumó su día de nacimiento más su mes de nacimiento y le resultó un 2, lleva un dígito, eso tiene que ver con la madre, ¿ya? Tiene que ver con las emociones, tiene que ver con tomar la vida, ¿ya? El número 2 se relaciona con los riñones y se relaciona con el miedo. ¿Cómo se desarticula el miedo? La pregunta es ¿en qué tiempo está? Si el miedo está en momento presente, viene de un auto a toda velocidad sobre mí, yo arranco, se me activa mi sistema de emergencia simpático, que ahí estoy amenazado, entonces se me va la sangre a las piernas y yo corro, yo huyo. Me salva la vida, me protege. Pero si el miedo está en futuro, sal de ahí. O si el miedo está en pasado, también sal de ahí, porque no es algo que exista en el momento presente. Entonces el número 2 va a tener que ver con las emociones, va a tener que ver con una emoción muy predominante que tiene que ver con el miedo. Y va a tener que ver con la madre. Entonces mirar la infancia con la madre es muy importante para sanarla. Así Mamá, es. gracias por darme la vida, me diste lo más importante, gracias a ti estoy aquí y por eso te honro. Agradecer la vida, mamá. ¿Ok? Vamos con el 3. Vamos con el 3 para alcanzar a ver todos los números. El número 3 tiene que ver con el niño interior, ¿ya? Niño interior. Entonces, esto tiene que ver cuál es su maestría. Su maestría es lograr ser uno mismo, ¿ya? Dejarse aparecer, como dice el maestro Maturana. Exacto, ser uno mismo, porque el número 3 cuando está en desequilibrio, que podría ser un número obstáculo 3, tiende a validar mucho la afuera, el qué dirán. Entonces trata de cumplir expectativas de los demás y deja de ser el mismo, ¿ya? Y esa es su gran maestría. ¿Y cuál podría ser su debilidad? En el número obstáculo 3, todo lo que tenga que ver con la parte digestiva, porque ahí es donde, en el estómago y todo, es donde se digieren las emociones, ¿ya? ¿Esto Entonces, también tiene que ser ver con el amor propio? Claro que sí, porque cuando yo tomo a mamá y a papá en el corazón, yo puedo ser yo misma, ¿ya? Entonces vamos con el 4, Kenita. número 4. El número 4 tiene que ver... nervioso ahí, no te vayas a tropezar. Sí, con mis tacos. El número 4 tiene que ver, bueno, es mucho más que eso, pero vamos a hablar del trabajo, ¿ya? De la ocupación, de la vocación. La seguridad. La seguridad tiene que ver también con el tiempo que nos destinamos a nosotros mismos. Porque cuando el 4 está bloqueado, podría ser como este famoso stress, ¿ya? En inglés. ¿Ok? Tiene que ver también con la columna vertebral. ¿Por qué? Porque si yo me pongo rígido y en mi estructura y me cuestan los cambios y todo eso, ¿qué es lo que ocurre? Empiezo con los Claro, con los empiezan dolores. los achaques en todos lados. Exactamente. Se rigidiza Entonces, uno. el número 4 tiene que ver con flexibilizarse, ¿ya? Tiene que ver con salir de esa rigidez, que no solamente puede ser algo físico, sino que algo mental también. Y del alma espiritual, uno se puede estancar. Exactamente. Para los que recién se están integrando, estamos con la numeróloga Kenita Larraín hablando sobre el número obstáculo. Todos los seres humanos tenemos un número obstáculo. ¿Cómo lo obtiene usted? Suma el día y el mes de nacimiento, esos dos los reduce a un solo dígito y le va a dar su número obstáculo. Aquí ya hemos visto el 1, el 2, el 3, el 4 y ahora nos toca ver el 5, para los que le suman 5, el número obstáculo. ¿Cuál es y cómo mejorarse? Genial. Número 5 entonces. El número 5, bueno, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la comunicación, ya, porque es Mercurio también, ¿ok? Entonces, ¿cómo me estoy comunicando con los demás? ¿Y cómo me estoy comunicando conmigo misma? Es súper importante. Las palabras crean realidades. Las palabras, exactamente. Entonces el número 5 podría ser, bueno, se representa con un pentagrama, entonces a veces el 5 cuando está en desequilibrio, que vendría siendo el número obstáculo, tiene que ver con tener cuidado con la dispersión, con utilizar malas palabras hacia los demás o hacia mí mismo, tiene que ver con la impulsividad, ¿ya? Y cómo resistirse a los cambios. ¿Cuál sería su debilidad en el cuerpo? El sistema nervioso. Pensé que la tiroides por las palabras. También. Sistema nervioso, entonces, número 5, si usted no lo supera, va a debilitar su sistema
nervioso y la glándula tiroides, que es muy sagrada. Exacto, la agregué porque tú la dijiste, Pedro, muy bien. Efectivamente tiene que ver con la garganta, la tiroides, con todo lo que tenga que ver con el expresar. Expresar, no guardarse las palabras, sino que expresarlas de buena manera. Exacto, expresarla de buena manera, eso es muy importante. Vamos con el número 6. El número 6 tiene que ver, bueno, se asocia a la familia, al clan, a mí me gusta más esa palabra, ¿ya? Se asocia a la armonía. Es muy importante, ¿qué es lo que tienen que tomar conciencia los números 6? Que antes de armonizar el afuera, porque son muy como serviciales, se preocupan del bienestar de los demás, sobre todo de su clan, pero claro, tratan de armonizar sin estar ellos armonizados primero, ¿ya? Y ahí vamos a la gran enseñanza, esa frase notable que yo recuerdo de ti: uno nunca puede dar lo que uno no tiene. Así es. ¿Ya? El número 6 tiene que ver con el amor propio también, ya con las relaciones de pareja y todo eso. Entonces, trabajar el armonizarse, trabajar el respetar los roles que tiene cada persona, no volverse la mamá de la mamá de la pareja, porque ahí es donde uno desordena el árbol genealógico y cuando uno no está en el lugar que le corresponde, no recibe las bendiciones. No recibe las bendiciones. Ahí y le Pedrito va mal. Es experto en todo eso. 7. Vamos con el número 7. El número 7 tiene que ver con el conocimiento. Justo con Blanche hablamos de eso el otro día. ¿En serio? Sí. Conocimiento. Claro. El número 7, el número obstáculo, es el conocimiento. Exactamente. Entonces, ¿con qué puede tener que ver? El número 7, como es el conocimiento, en este momento planetario, tiene que ver con el autoconocimiento también. No solo es como el conocimiento pragmático, lo que uno estudia, aprende, que eso es información, que es el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, sino que también tiene que ver con conocernos a nosotros mismos, que tiene que ver con el hemisferio derecho de nuestro cerebro, con la conexión con la divinidad, con nuestro maestro interno, ¿ya? Y cuando el 7 está en desequilibrio, podría llevar a una persona a sentirse muy sola, ¿ya? Soledad. Y la soledad, que se traduce en mucha pena, esa sería como la emoción que lo podría gobernar al número 7 en obstáculo. Nos lleva a los pulmones. Exactamente, lleva a desequilibrio en el sistema respiratorio, específicamente en los pulmones. ¿Ya? Vamos Muy con el bien. número obstáculo 8. Número obstáculo 8. Claro, esto tiene que ver, bueno, en su luz tiene que ver con talentos, ¿ya? Dones. Dones, el número 8 es un sanador, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando está en desequilibrio? Ya también es un empresario, es el número del dinero, del éxito, pero cuando está en el número de obstáculo, eso quiere decir que está en desequilibrio, que hay que equilibrarlo. Por lo tanto, podría ser una persona donde su emoción podría estar gobernada como por la ira. El enojo, la ira, la rabia. La ira, y desde ahí, ¿qué es lo que se resiente como órgano? El hígado. El hígado. Entonces, así como hay que gestionar la pena, el miedo y todo eso, hay que gestionar la rabia y la ira adecuadamente. La rabia y la ira se descargan, no hay otra forma, porque si no se acumulan y se resienten en el cuerpo. Y uno se enferma muy grave. Y uno se enferma muy grave, exactamente. Vamos con el número 9. 9. El número 9, que tiene que ver, bueno, con el humanitario, ¿ya? Humanitario. El número 9 tiene que ver también con el perdón, ¿ya? Un numerólogo diría, un nerafólogo diría, la Kenita hoy día está con energía en alta, porque estoy para arriba. Sí, es que como estoy de lado y no de frente, porque si no les daría la espalda. Así que estoy de lado, pero voy hacia arriba, eso es bueno. Cuando muy uno bueno, lo analiza desde la agrofología, sí. Efectivamente es mejor ir hacia arriba que hacia abajo. 9, humanitario y perdón, y el tan perdón. Importante la ley del perdón. Sí, y este número se llama lágrimas en la niñez, se llama decepciones con la familia. A veces son infancias difíciles, donde, por ejemplo, los crió una abuela, una vecina, claro, faltó los padres, alguien, murió alguien tempranamente. Claro, faltó la madre o el padre porque trabajaba mucho, porque como tú dices, Pedro, falleció tempranamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que acá hay mucha sensación de abandono. El número 9 es uno de los números de las constelaciones familiares. Entonces, trabajar el perdón
por ejemplo con el Ho'oponopono, en este año 2025 los ayudaría mucho a desapegarse de la historia, porque recordemos que para nuestro inconsciente, para nuestro cerebro, ¿ya? No existe el pasado, presente y futuro. El tiempo Todas no es mis lineal. memorias de dolor las dejo ir y las despido en este 2025. Exactamente. Oye, queda para segunda parte en este tema, Kenita, pero quiero por favor que le cuentes a la gente que tú tienes un evento y de qué se trata, por favor. Ah, sí, voy a estar ahí el día 17 de mayo a partir de las 9 de la mañana en la comuna de Las Condes, en el evento Soul Woman. Es un evento maravilloso donde, bueno, yo voy a estar desde la numerología dando una charla de qué es lo que significa este 2025, cómo podemos ayudarnos a través del autoconocimiento con esta gran herramienta sagrada que es la numerología. Y voy a estar también junto a la doctora Elisa Cáceres. Oh, fabulosa. Sí, una doctora maravillosa que va a hablar sobre los ciclos de la mujer. Este es un evento enfocado en la mujer para empoderarnos el poder femenino, y ella va a estar hablando de la menopausia, de cómo podemos prevenir las personas que están antes de este ciclo, ¿cierto? A la que hacia todas vamos hacia allá, las mujeres, las que estamos pasando como por el ciclo en sí y el post-menopausia también. Así que una charla muy importante. Las inscripciones están ahí en el teléfono que ahí aparece, ustedes pueden escribir y se pueden inscribir para poder participar. Fabuloso. Además quiero hacerles otra invitación que yo la disfruté, leer el libro de Kenita, el último libro que es El Poder de tu Nombre. Oye, precioso, además tan Gracias. claro. El camino de tu nombre, ya le cambié el nombre, pero es el sentido. El camino de tu nombre, un libro espectacular, clarísimo, maravilloso. Muchas gracias, sí, ya están disponibles en todas las librerías de nuestro país, así que muchas gracias. Gracias, Kenita. Gracias, Pedro lindo. Te amo. Besitos, y también te amo. mañana no se olviden el horóscopo extendido del fin de semana con el Sultán de México, no se lo pueden perder. Hasta mañana, un gran abrazo a todos ustedes, qué lindo el programa de hoy día, lleno de amor, de compasión, espero que haya tocado su corazón. Chao. Chao, besitos.